Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues voy a hablaros un poco con este motivo de las inundaciones. Bueno, lo primero es desear que todas estas familias recuperen a las personas que tienen perdidas y dar el pésame, lógicamente, a los 73 fallecidos que llevamos hasta las 5:30 de la tarde del miércoles 23 de octubre. Bueno, al mismo tiempo también, lógicamente, agradecer a todas las eh, fuerzas del Estado, fuerzas autonómicas, entidades locales, el trabajo que están haciendo para conseguir que todo esto se normalice y que este gran desastre que va a ocurrir es un desastre natural, pero que genera unos problemas verdaderamente graves, sobre todo en las viviendas, en las actividades propias de la infraestructura de las ciudades, de los trenes, de las carreteras, etcétera. Bueno, solamente quería comentaros que hablar dos puntos de vista. Uno es el tema de la afectación de la infraestructura y el tema digamos, lo que se llama la erosión del terreno. Las inundaciones tienen este problema que ocurre que las ciudades normalmente están calculadas con los drenajes que se hacen, los desagües de las calles, que vemos unas rejillas en las calles, eso va comunicado a unos tubos y a su vez eso va a tubos más grandes, y eso va a parar, las redes pluviales va a parar normalmente a los ríos. Normalmente suele haber un pequeño filtrado físico y simplemente sale a los ríos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente esas redes están calculadas para un volumen de 30 litros por metro cuadrado. Es decir, que si una calle tiene 1.000 metros, pues están calculados para 32.000 litros hora de volumen de agua que puede evacuar. Claro, normalmente cuando pasan estas cosas estamos hablando de caudales desmesurados que multiplican muchísimo el volumen habitual, ¿no? Porque son fenómenos que no son naturales, no son organizados, no tienen un criterio, digamos, racional desde el punto de vista de la naturaleza, sino que son desórdenes de la naturaleza. Y cuando es así, pues claro, se provoca una colmatación del agua, el agua no puede salir por los desagües y el agua pues sale en función de la pendiente y por gravedad va buscando los puntos más bajos y allí se acumula. Bueno, pues desde hace ya muchos años en las grandes ciudades donde existe este problema, porque este problema en el campo, en la naturaleza, no existe. El agua se va filtrando en el terreno poco a poco, y se va evaporando en superficie en función de la temperatura y de la luminosidad, del sol y tal. Y en 2, 3 días prácticamente se puede haber eliminado una gran masa de agua. Pero esto realmente no ocurre así en las ciudades, porque no hay la ciudad, digamos, es bastante impermeable, ¿no? Que es uno de los grandes problemas del medio ambiente urbano, que estamos convirtiendo las ciudades en impermeables. Antes había muchas partes de una ciudad, había muchas parcelas donde estaban con tierra, estaban con otros materiales que eran permeables, y esto permitía que todo ese agua no fuera a parar a las redes pluviales y que se filtrara a través, y se incorporara al nivel freático de los terrenos, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos en cuenta que esto, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama, son los tanques de tormenta, ¿no? Los tanques de tormenta se han utilizado, se empezaron a construir ya hace muchísimos años en Estados Unidos, y en zonas sobre todo pluviométricas con una alta pluviometría que daban problemas, ¿no? De este tipo, ¿no? Que cuando llegaba una época determinada del año se producían unos fenómenos de volúmenes de agua fuera de lo normal, y entonces se generaban estas inundaciones. Entonces la forma de acabar con eso era desviar toda esa gran parte del agua en distintos puntos, haciendo distintos tanques de tormenta en puntos bajos del entorno urbano para llevar ese agua a esos almacenes, digamos, de depósitos de agua sería, ¿no? Ese agua tiene la ventaja de que luego se puede reutilizar y está almacenada. Es como si fuera un depósito de abastecimiento, ¿no? Y bueno, esto alivia mucho, pero aún así tampoco alivia todo. Otro de los problemas que hay por ejemplo, en lo que son las presas, el problema es que hay que cuando llueve mucho, la presa alcanza unos niveles máximos y por seguridad las presas lo que hacen es abrir compuertas y soltar agua. Claro, esto genera millones de metros cúbicos en muy poco tiempo,
y la zona próxima que pilla el entorno de esas presas pues queda totalmente inundada. Es digamos, una consecuencia indirecta. Lógicamente, esto ya en algunos sitios está donde ocurre esto con frecuencia. Lo que se hace es al lado de esa presa, gran presa, se construye otra gran superficie abierta donde pueda desaguar la presa y ese agua se pueda almacenar y se pueda reutilizar para otros usos. Bueno, el otro tema que es el control de la erosión es muy importante porque todas estas lluvias lo que hacen es, sobre todo, hay que tener en cuenta que la orografía del terreno normalmente hay desniveles, hay más altos, más bajos, hay desmontes, hay terraplenes, y entonces esos desniveles van creando que ese agua que cae en una pendiente de un talud arrastren esa tierra, ¿no? Eso es lo que es el problema de la lucha contra la erosión. ¿Por qué? Porque toda esa tierra se pierde la materia orgánica de ese terreno, con lo cual se pierde la vegetación. Y el problema es que todo eso va a parar al fondo de un valle o al fondo de un cauce y entonces lo que va haciendo es colmatar el cauce, obstruirlo. Eso lo estamos viendo en imágenes que hay veces que vemos que por falta de mantenimiento de las márgenes se ocurre que todos los arbustos, ramas, etcétera, se taponan los ojos de un puente y eso provoca que el agua suba de nivel y se desborde. Entonces es una de las consecuencias importantes. Entonces la ingeniería del paisaje trata todo este tema del control de la erosión, que es todo el tratamiento paisajístico, pero con técnicas que permiten que se pueda estabilizar los terrenos. Eso es fundamental. Eso en países donde llueve con frecuencia todos los años, donde nieva, en el centro de Europa, en el norte de Europa, es frecuente ver paisajes que son muy verdes. Lo que no vemos es que debajo de ese verde, pues a lo mejor hay una serie de mallas de coco o mallas de yute o otro tipo de redes que permiten fijar ese terreno, que las plantas se desarrollen y el sistema radicular tenga una capacidad de fijación de la superficie de los terrenos. Eso es muy importante. Y eso es un tema que solamente nos damos cuenta cuando surgen estos problemas. Son taludes, terraplenes, y realmente hay que fijarlos para que con la lluvia no se provoque esa erosión y pierdan toda la vegetación y pierdan la materia orgánica y quede la piedra en superficie, ¿no? Son aspectos que hay que cuidar en el tema, igual que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los incendios, pues ocurre que es lo mismo, los desbroces, ¿no? Los desbroces, sea de manera natural con animales o sea de manera artificial, pues son necesarios porque si no, lo que hacemos es que cuando toda esa vegetación que se va acumulando se seca, pues simplemente con una colilla se puede prender y causar un daño económico y un daño social y un daño humano, a veces con pérdidas de vidas tremendo. Pues nada más, solamente hacer estos comentarios en estos momentos. Hasta pronto, gracias.